Hola amigos, soy José Carlos Oliveira, y hoy vamos a profundizar en un capítulo impactante y lleno de tensión, Génesis 34. Este relato nos lleva a uno de los episodios más controversiales de la historia de Jacob, la deshonra de su hija Dina y la violenta venganza de sus hermanos Simeón y Leví. Analizaremos este capítulo desde la Torá, el Midrash, el Zohar y la Biblia, con el contexto histórico y arqueológico, además de los comentarios de rabinos reconocidos. En la época de Jacob, la sociedad estaba dominada por clanes tribales, donde la honra de una familia se vinculaba directamente con la pureza y el estatus de sus mujeres. La violación o el ultraje de una hija no solo era una tragedia personal, sino un agravio a toda la comunidad. Siquem, la ciudad donde ocurre este evento, era un importante centro comercial y político en Canaán. Los habitantes cananeos tenían costumbres diferentes a las de los patriarcas. Dina, la hija de Jacob y Lea, sale a visitar a las jóvenes de la tierra cuando Siquem, el príncipe de la ciudad, la ve, la toma y la deshonra. A pesar de la violencia del acto, Siquem se enamora de Dina y desea casarse con ella. Habla con su padre, Hamer, y le pide que negocie con Jacob. Jacob, al enterarse del suceso, guarda silencio hasta la llegada de sus hijos, que están en el campo. Cuando los hermanos de Dina regresan y escuchan lo sucedido, se llenan de ira y dolor, pues consideran este acto una afrenta a la familia. Hamer y Siquem intentan suavizar la situación. Ofrecen una alianza entre los hijos de Jacob y los habitantes de la ciudad, permitiéndoles casarse entre sí y compartir tierras. Siquem incluso ofrece pagar cualquier dote que pidan. Pero los hijos de Jacob responden con engaño: no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Simeón y Leví exigen que todos los varones de Siquem se circunciden para que haya paz entre ellos. Hamer y Siquem aceptan la propuesta y convencen a toda la ciudad de someterse al rito de la circuncisión. 3 días después, cuando los hombres de Siquem están aún adoloridos, Simeón y Leví atacan. Simeón y Leví toman sus espadas, entran en la ciudad y matan a todos los varones, incluyendo a Siquem y Hamer. Luego, saquean la ciudad y se llevan a Dina, junto con mujeres, niños y bienes. Cuando Jacob se entera, les reprende con temor, diciendo: me habéis turbado con hacerme abominable. Jacob teme que, siendo pocos en número, se junten contra él y lo ataquen. Pero Simeón y Leví responden con una frase contundente: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Este pasaje deja una tensión sin resolver entre Jacob y sus hijos, la cual tendrá repercusiones en el futuro. La Torá no aprueba la violencia de Simeón y Leví, pero tampoco ignora la gravedad del agravio contra Dina. Jacob muestra preocupación por la estabilidad de su familia, mientras que sus hijos actúan movidos por la ira y el honor. El Midrash Rabbah sugiere que el castigo de Simeón y Leví es visto más adelante. La tribu de Simeón se debilita y es absorbida por Judá, y Leví pierde tierras propias, aunque recibe el sacerdocio. El Zohar interpreta que la acción de Simeón y Leví representó un deseo de justicia extrema, pero sin el equilibrio de la misericordia divina. La enseñanza es que la venganza sin la guía de Dios puede traer consecuencias desastrosas. El desequilibrio de la justicia humana. La venganza de Simeón y Leví muestra cómo la justicia sin control puede llevar a una destrucción desproporcionada. La responsabilidad de las decisiones. Jacob no aprueba la violencia de sus hijos, pero su silencio inicial también permitió que el conflicto escalara. En una época antigua, marcada por conflictos tribales y diferencias culturales, Dina, la hija de Jacob y Lea, sale a visitar a las jóvenes de las tierras cercanas. Es entonces cuando Siquem, príncipe de aquella región, la ve. La atracción que siente por ella es inmediata, pero en un acto de violencia y sin pensarlo, la toma y deshonra, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba las alianzas y tensiones entre dos mundos. A pesar de la gravedad del acto, Siquem se enamora de Dina y está decidido a casarse con ella. Habla con su padre, Hamer, y le pide que negocie una unión con Jacob. Hamer, buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes, se reúne con Jacob. Jacob,
al escuchar lo sucedido, permanece en silencio, analizando la situación hasta la llegada de sus hijos, quienes están en el campo. Cuando regresan y se enteran de lo acontecido, la ira y el dolor invaden sus corazones, ya que consideran que la afrenta no es solo contra Dina, sino contra toda la familia. Intentando suavizar la situación, Hammer y Sikelm ofrecen una alianza matrimonial entre los pueblos, permitiendo que las hijas e hijos de Jacob se casen con los habitantes de Sikelm y compartan riquezas y tierras. Sikelm, aún más, ofrece pagar cualquier dote. Sin embargo, los hijos de Jacob tramaban una respuesta engañosa, sugiriéndoles: no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Simeón y Leví exigen que todos los varones de Sikelm se circunciden para sellar la paz entre ellos. A pesar de la dureza de la propuesta, Sikelm y Hammer acceden, convenciendo a toda la ciudad de someterse al rito. Sin embargo, al tercer día, cuando todos los hombres aún sufren los estragos de la circuncisión, Simeón y Leví, decididos a vengar la deshonra de su hermana, irrumpen la ciudad, matando a todos los varones, incluidos Sikelm y Hammer, y saqueando la ciudad. Al enterarse de lo sucedido, Jacob se angustia al ver las consecuencias de las acciones de sus hijos. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, les dice, temiendo que su familia, siendo pocos en número, sea atacada. Pero sus hijos, firmes en su postura, responden: ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Esta historia deja una tensión sin resolver que afectará a las generaciones futuras de la familia. Este relato es interpretado por diferentes tradiciones. La Torá narra los hechos y contempla la preocupación de Jacob por la estabilidad, mientras sus hijos actúan por la ira. El Midrash sugiere que el castigo se verá en el debilitamiento de las tribus de Simeón y Leví. Mientras tanto, el Zohar observa que su justicia sin equilibrio divino resulta en consecuencias desastrosas. Finalmente, el relato refleja lecciones profundas sobre la justicia, la responsabilidad y las consecuencias, siendo un recordatorio del impacto de nuestras decisiones en el equilibrio entre rectitud y misericordia divina.